¿Sabías que uno de los imperios más poderosos de la antigüedad desapareció de la historia casi tan rápido como surgió? En los albores de la civilización, los hititas dominaron un vasto territorio en Anatolia y el Levante, compitiendo con los egipcios, los asirios y los babilonios. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este misterioso imperio que dejó un legado impresionante en la historia y en la cultura? Hoy te invito a descubrir los secretos de los hititas, una civilización cuya influencia aún resuena en nuestros días. Prepárate para una inmersión en el corazón de uno de los imperios más fascinantes y enigmáticos de la antigüedad. No querrás perderte lo que viene. Antes de la llegada de los hititas, la región de Anatolia y los territorios vecinos estaban dominados por una serie de pequeñas ciudades, estado y reinos. La vida en esta área, alrededor del año 1600 a.C., se caracterizaba por una serie de culturas en crecimiento, que estaban en continuo intercambio y conflicto entre sí. Estos pueblos eran conocidos por sus habilidades en la agricultura, el comercio y la guerra, pero aún no había un poder hegemónico que unificara la región. Las ciudades-estado de Anatolia, como Hattusa, estaban formadas por intrincadas redes de relaciones políticas y comerciales. Los habitantes vivían en un entorno de constante cambio y movilidad, sin un imperio centralizado que pudiera imponer una estabilidad duradera. Las estructuras sociales y políticas estaban en formación, y las disputas entre los diferentes grupos eran comunes. En el contexto de la historia global, el mundo estaba dividido entre grandes civilizaciones emergentes como Egipto, Mesopotamia y el Imperio Hitita en gestación. Cada una de estas civilizaciones estaba desarrollando sus propias culturas, religiones y sistemas políticos. Los hititas, en este momento, eran un pueblo que aún no había alcanzado su cúspide, pero estaban en la senda de convertirse en una potencia formidable. La vida cotidiana en esta región estaba marcada por una mezcla de ambiciones locales y la influencia creciente de poderes externos, pero sin la presencia dominante que caracterizaría al imperio hitita en su apogeo. Esta era la situación de equilibrio precario y fragmentado que existía antes de la llegada de los hititas, un momento en el que el destino de la región estaba a punto de cambiar radicalmente con la ascensión de una nueva fuerza en la historia. En el transcurso del siglo XVII a.C., algo fundamental empezó a gestarse en Anatolia, la formación de un poderío que desafiaría el equilibrio de poder en la región. Los hititas, hasta entonces, una confederación de tribus y pequeños reinos, comenzaron a consolidarse bajo un liderazgo centralizado. Este proceso no fue casual, fue impulsado por la ambición de un líder visionario que vería el potencial de unificar a los diversos grupos bajo una sola bandera. El llamado a la aventura de los hititas comenzó con el ascenso de su primer rey importante, Hattusili I. Este rey, con una mezcla de diplomacia y conquista, comenzó a expandir su influencia en la región. Su ambición era clara: unificar Anatolia y establecer un poder que pudiera desafiar a los grandes imperios contemporáneos, como Egipto y los pueblos mesopotámicos. A través de una serie de campañas militares audaces y alianzas estratégicas, Hattusili I comenzó a construir lo que eventualmente se convertiría en el imperio hitita. La vida cotidiana en Anatolia se vio alterada por esta expansión. Las ciudades-estado, que antes habían operado de forma relativamente independiente, ahora se encontraban bajo la sombra de un nuevo poder emergente. Los hititas no solo estaban cambiando la dinámica política y militar, sino que también estaban sentando las bases para una civilización que jugaría un papel crucial en el futuro de la región. El ascenso de los hititas y su consolidación en un imperio poderoso no habría sido posible sin la ayuda crucial de varios factores y personajes clave. Hattusili I, el líder visionario que dio el primer paso hacia la unificación, no lo hizo en solitario. Contó con el apoyo de aliados estratégicos y una serie de desarrollos culturales y tecnológicos que jugaron un papel esencial en el éxito de su empresa. Uno de los principales tipos de asistencia que los hititas recibieron fue el apoyo de sus aliados. A medida que Hattusili I extendía su influencia, formó alianzas con otros líderes regionales y pequeños reinos que estaban dispuestos a colaborar con el emergente imperio hitita.
Estas alianzas no solo proporcionaron apoyo militar, sino que también facilitaron el acceso a recursos y conocimientos estratégicos que fueron fundamentales para la expansión del imperio. Además, la habilidad de los hititas para integrar y adaptar elementos de las culturas circundantes fue crucial. Los hititas tomaron prestadas prácticas administrativas y militares de sus vecinos, como los babilonios y los asirios. Esta capacidad para absorber y adaptar tecnologías avanzadas y conocimientos administrativos les permitió establecer una administración eficiente y un ejército formidable. También fue vital la construcción y mantenimiento de una red de carreteras y comunicaciones que facilitó el control y la integración de los vastos territorios conquistados. Esta infraestructura no solo mejoró la movilidad de las tropas, sino que también fortaleció la cohesión del imperio al permitir una administración más efectiva y una rápida respuesta a los desafíos externos. El momento crucial en el que los hititas comenzaron a forjar su camino hacia la grandeza se produjo cuando decidieron emprender una serie de expediciones militares decisivas y transformadoras. Esta etapa de partida fue marcada por un cambio significativo en la estructura del poder en Anatolia, cuando Hattusili y sus sucesores decidieron expandir su influencia más allá de los límites originales del territorio hitita. El punto de partida para los hititas no solo fue una serie de campañas militares, sino también la decisión consciente de construir un imperio con ambiciones expansivas. La marcha hacia territorios vecinos, como el área de Hatti y otras regiones circundantes, significó dejar atrás la visión de un reino pequeño y local para abrazar el desafío de establecer un dominio regional. El imperio hitita comenzó su expansión al tomar el control de las principales ciudades-estado y centros comerciales de Anatolia, estableciendo su capital en Hattusa, una ubicación estratégica en el centro de la región. Esta ciudad se convirtió en el corazón del nuevo imperio, con su imponente fortaleza y red de carreteras que facilitaban el control sobre el vasto territorio conquistado. El viaje hacia el poder no fue solo físico, sino también estratégico y político. Hattusili I y sus sucesores tuvieron que enfrentarse a enemigos poderosos y gestionar las complejas relaciones con otras grandes civilizaciones, como Egipto y los reinos mesopotámicos. Dejar atrás el status quo significó enfrentar no solo desafíos militares, sino también la tarea de integrar diversas culturas y poblaciones bajo un gobierno unificado. La partida hacia la creación del imperio hitita fue un proceso de audacia y ambición. Fue una decisión que implicaba riesgos significativos y el abandono de una existencia fragmentada en favor de una visión imperial más grande. Este acto de partida marcó el comienzo de una era en la que los hititas comenzaron a moldear su destino y a establecerse como una potencia influyente en el escenario mundial antiguo. A medida que el imperio hitita se expandía, enfrentó una serie de desafíos y pruebas que pusieron a prueba su capacidad para consolidarse y mantenerse en el poder. Estos obstáculos eran variados y abarcaron desde conflictos militares hasta problemas internos de administración y gobernabilidad. Uno de los mayores retos para los hititas fue enfrentar a potencias rivales como Egipto, Asiria y Babilonia. Las batallas y conflictos fronterizos eran frecuentes, y los hititas tuvieron que luchar para proteger sus territorios recién conquistados. La famosa batalla de Kadesh, librada contra Egipto bajo el faraón Ramsés II, es un ejemplo notable de estos enfrentamientos. Aunque la batalla terminó en empate, fue un desafío significativo que mostró la resistencia y habilidad militar de los hititas. Con la expansión del imperio, la administración de un vasto territorio se convirtió en un problema. Las distancias largas y la diversidad cultural dentro del imperio requerían un sistema administrativo eficaz para mantener el control. Los hititas tuvieron que desarrollar un sistema burocrático complejo para gestionar las diferentes regiones y poblaciones, lo cual implicaba desafíos en términos de comunicación y control. A medida que el imperio crecía, también lo hacían las tensiones internas. Algunas regiones y ciudades conquistadas a veces se rebelaban contra el dominio hitita, lo que requería constantes campañas para sofocar sublevaciones y mantener el orden. Estas rebeliones eran una prueba constante de la estabilidad del imperio y su capacidad para integrar y pacificar las regiones diversas. La gestión de los recursos también fue una prueba importante. Los hititas necesitaban asegurar el suministro de materias primas esenciales, como el hierro y la madera, para mantener su ejército y construir infraestructuras. La expansión territorial
también implicaba una mayor demanda de recursos, lo que ponía a prueba la capacidad del imperio para sostener su crecimiento. Estas pruebas no solo pusieron a prueba la fortaleza y la capacidad de los hititas para mantenerse como una potencia dominante, sino que también ayudaron a definir su identidad y a consolidar su lugar en la historia. Cada desafío superado fortaleció el imperio, permitiéndole adaptarse y evolucionar en respuesta a las circunstancias cambiantes de su época. Para enfrentar los desafíos que se le presentaban, el imperio hitita adoptó varias estrategias clave y enfoques innovadores que le permitieron adaptarse y superar sus dificultades. Cada uno de estos enfoques reflejaba la capacidad del imperio para enfrentar sus problemas de manera efectiva y avanzar en su consolidación. En respuesta a los conflictos militares y las tensiones con potencias rivales como Egipto y Asiria, los hititas adoptaron una política de diplomacia activa. Forjaron tratados y alianzas con otros estados para asegurar su posición estratégica y minimizar el riesgo de guerras en múltiples frentes. El Tratado de Paz de Kadesh con Egipto, uno de los primeros tratados de paz conocidos en la historia, es un ejemplo claro de esta estrategia. Este tratado no solo aseguró una paz duradera con Egipto, sino que también estableció un marco para la cooperación y la resolución de conflictos futuros. Para gestionar su vasto territorio, los hititas crearon un sistema administrativo centralizado. Establecieron provincias gobernadas por funcionarios leales que supervisaban la administración local, la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden. Este enfoque ayudó a mantener la cohesión del imperio y a facilitar la comunicación y el control sobre las regiones distantes. Los hititas fueron adeptos a la adopción de prácticas y tecnologías de las culturas vecinas. Integraron elementos de la cultura mesopotámica, como la escritura cuneiforme, y adoptaron técnicas avanzadas en la construcción de fortificaciones y armas. Esta capacidad para adaptarse y asimilar innovaciones de otras civilizaciones les permitió fortalecer su propia estructura y capacidades. Para enfrentar los problemas logísticos asociados con su expansión, los hititas desarrollaron una red de carreteras y fortificaciones que facilitaban la movilidad de sus tropas y el control de las rutas comerciales. Esta infraestructura no solo ayudó en la defensa del imperio, sino que también fomentó el comercio y la integración económica entre las regiones conquistadas. Los hititas adoptaron un enfoque pragmático para gestionar la diversidad cultural dentro de su imperio. Permitieron que las poblaciones locales mantuvieran sus costumbres y religiones a cambio de lealtad al imperio. Este enfoque ayudó a reducir las tensiones y a mantener la estabilidad interna, al mismo tiempo que fortalecía la cohesión del imperio. Estas estrategias y enfoques permitieron a los hititas enfrentar sus desafíos con eficacia, consolidar su poder y asegurar su lugar como una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. El punto más crítico en la historia del imperio hitita llegó cuando enfrentaron una serie de desafíos que amenazaron su estabilidad y existencia misma. Esta fase de crisis involucró una combinación de presiones internas y externas que pusieron a prueba la resiliencia del imperio. A finales del siglo XIII a.C., el imperio hitita enfrentó una grave amenaza externa: las invasiones de los llamados pueblos del mar. Estos grupos migratorios, provenientes de la región del Mediterráneo oriental, atacaron y saqueaban las ciudades costeras y los territorios de Anatolia. Los hititas, pese a sus esfuerzos por repeler a estos invasores, se vieron gravemente afectados por la violencia y el caos que trajeron consigo. Las invasiones desestabilizaron la región y debilitaron las fronteras del imperio. Mientras lidiaban con las invasiones externas, los hititas también enfrentaron importantes desafíos internos. Hubo una serie de rebeliones y conflictos internos entre las distintas facciones del imperio. Las tensiones entre los nobles y los gobernadores provinciales, junto con las dificultades económicas, llevaron a una serie de conflictos civiles que agravaron la crisis. La combinación de invasiones y rebeliones también tuvo un impacto negativo en la economía del imperio. La destrucción de infraestructura clave y la interrupción de las rutas comerciales afectaron la capacidad del imperio para mantener su economía y administrar sus recursos de manera efectiva. Las dificultades económicas exacerbaron las tensiones internas y debilitaron la capacidad del imperio para hacer frente a las amenazas externas. A medida que la crisis se profundizaba, el imperio hitita comenzó a perder el control sobre varios de sus territorios. Las invasiones, combinadas con las rebeliones internas, llevaron a la pérdida de ciudades
y regiones clave que habían sido cruciales para la estabilidad y el poder del imperio. La crisis culminó en un debilitamiento del poder central hitita. La incapacidad para mantener un control efectivo sobre las provincias y las amenazas externas llevó a la fragmentación del imperio. Aunque los hititas lograron resistir en algunas áreas, el poder central se desmoronó y el imperio dejó de ser una fuerza dominante en la región. La crisis del imperio hitita marcó un periodo de turbulencia y declive. La combinación de factores internos y externos puso en jaque la existencia del imperio y preparó el terreno para su eventual colapso. Este periodo crítico representó el punto más bajo en la historia de los hititas, poniendo en evidencia las fragilidades inherentes a su estructura y a las presiones que enfrentaron. A pesar del colapso y la crisis que enfrentó el imperio hitita, el tesoro de esta civilización no se encuentra en riquezas materiales, sino en los legados culturales y los logros que dejaron atrás, que continúan influyendo en la historia y la arqueología hasta el presente. Uno de los grandes tesoros del imperio hitita es su contribución a la escritura y la documentación. Los hititas desarrollaron un sistema de escritura cuneiforme que, aunque influenciado por los babilonios, tenía características propias. Los documentos hititas, como tratados, leyes y crónicas, proporcionan valiosa información sobre su administración, leyes y relaciones diplomáticas. Estos textos ofrecen una visión única de su sociedad y su papel en el mundo antiguo. El Tratado de Paz de Kadesh con Egipto, uno de los primeros tratados de paz conocidos en la historia, es un importante legado de la diplomacia hitita. Este tratado no solo resolvió un conflicto específico, sino que también estableció precedentes para la diplomacia internacional y la resolución de conflictos en la antigüedad. La preservación de este tratado en diversas inscripciones demuestra la sofisticación de las relaciones internacionales en ese periodo. Los hititas dejaron un impresionante legado arquitectónico, la ciudad de Hattusa, con sus impresionantes murallas y puertas monumentales, es un ejemplo de su habilidad en la ingeniería y la arquitectura. Las ruinas de Hattusa incluyen una red de carreteras y un complejo sistema de fortificaciones que muestran la habilidad del imperio para diseñar y construir estructuras defensivas avanzadas. Los hititas también dejaron una rica herencia cultural y religiosa. La integración de diversos cultos y prácticas religiosas en su imperio resultó en una vibrante mezcla cultural. Las deidades hititas y sus rituales han sido estudiados para entender mejor la religión y la mitología de los pueblos antiguos. Aunque el imperio colapsó, la influencia hitita perduró en las culturas circundantes. La integración de prácticas hititas en las culturas vecinas y la preservación de sus ideas en textos posteriores muestran que su impacto se extendió más allá de su caída. Las culturas de Anatolia y Mesopotamia continuaron influenciadas por las tradiciones y conocimientos hititas. Estos legados constituyen el verdadero tesoro del imperio hitita. A pesar de su eventual colapso, las contribuciones de los hititas a la escritura, la diplomacia, la arquitectura y la cultura siguen siendo estudiadas y apreciadas por historiadores y arqueólogos. Estos elementos representan el valor perdurable del imperio, ofreciendo una rica herencia que continúa informando y fascinando al mundo moderno. El resultado del legado hitita y su influencia en la historia global es una combinación de sus logros duraderos y el impacto que dejaron en la región y más allá, a pesar de su caída. El imperio hitita, aunque finalmente se fragmentó y desapareció, dejó una marca significativa en la historia y en las culturas circundantes. La documentación hitita, incluidos los tratados, leyes y crónicas, ha sido crucial para los estudios históricos y arqueológicos. Estos textos no solo proporcionan información sobre la organización y la administración del imperio, sino que también ofrecen una perspectiva sobre las relaciones internacionales y las dinámicas de poder en el antiguo Cercano Oriente. La preservación de estos documentos ha permitido a los historiadores reconstruir la historia del período y entender mejor la complejidad de la región. El Tratado de Paz de Kadesh, resultado de la diplomacia hitita, sentó un precedente importante para la diplomacia internacional. Este tratado es uno de los primeros ejemplos de un acuerdo de paz entre grandes potencias y sirvió como modelo para futuros tratados. Su influencia se puede ver en cómo las sociedades antiguas y posteriores manejaron las relaciones diplomáticas y la resolución de conflictos. La integración de las prácticas culturales y religiosas hititas en las culturas circundantes muestra cómo el imperio dejó un impacto duradero.
Las deidades, rituales y conceptos religiosos hititas fueron asimilados y adaptados por otras civilizaciones, lo que ayudó a enriquecer el panorama cultural del antiguo Cercano Oriente. La herencia cultural de los hititas continúa siendo estudiada y apreciada por su contribución a la comprensión de la religión y la cultura de la región. Las innovaciones arquitectónicas y de ingeniería del Imperio hitita, como sus sistemas de fortificación y la planificación de ciudades, influyeron en la arquitectura y la construcción en la región. Las técnicas y métodos desarrollados por los hititas se reflejan en las estructuras de las civilizaciones posteriores, mostrando la continuidad y adaptación de sus conocimientos. Aunque el Imperio hitita se desintegró, su influencia persistió en los estados sucesores y en las culturas vecinas. Los hititas dejaron un legado que fue asimilado por los frigios, lidios y otros pueblos que habitaron Anatolia y la región circundante. Esta influencia se extendió a la política, la cultura y la administración en las sociedades posteriores. En resumen, el resultado del viaje del héroe del Imperio hitita es un legado multifacético que abarca avances en diplomacia, arquitectura, cultura y administración. A pesar de su caída, los hititas dejaron una impresión duradera en la historia, demostrando que su impacto fue mucho más significativo que su mera existencia como imperio. Su contribución a la historia y la cultura sigue siendo relevante y valiosa hasta el día de hoy. El regreso del Imperio hitita a una forma de existencia más fragmentada y menos centralizada tras su crisis es un reflejo de cómo los cambios en el poder y la estructura pueden transformar una civilización. Aunque el imperio como entidad unificada se disolvió, sus legados continuaron influyendo en las regiones circundantes y en las culturas posteriores. Tras la crisis y el colapso, el Imperio hitita se desintegró en varios reinos más pequeños, cada uno con su propia administración y gobierno. Aunque ya no existía un imperio centralizado, estos reinos y ciudades-estado continuaron influenciados por la herencia hitita. La región vio una serie de estados sucesores que mantuvieron y adaptaron las tradiciones y estructuras administrativas que habían sido parte del Imperio hitita. A pesar del colapso político, el conocimiento y las tradiciones hititas continuaron siendo una influencia importante en la región. La escritura cuneiforme hitita, junto con otros aspectos de su cultura, fue estudiada y preservada por civilizaciones posteriores. Las contribuciones en diplomacia, arquitectura y administración influyeron en la manera en que las culturas vecinas manejaron sus propios sistemas políticos y sociales. Los estados que surgieron tras la caída del Imperio hitita, como los frigios y lidios, adoptaron y adaptaron muchos elementos del legado hitita. Esto incluye prácticas administrativas, elementos culturales y aspectos de la arquitectura. La integración de estas influencias muestra cómo los elementos del Imperio hitita continuaron siendo parte de la evolución cultural y política en Anatolia y sus alrededores. Con el tiempo, las ruinas y los registros del Imperio hitita fueron redescubiertos y estudiados por arqueólogos y historiadores. El trabajo de investigación y excavación ha permitido una apreciación más profunda de la civilización hitita y ha ayudado a reconstruir su historia y legado. El regreso al estudio de estos hallazgos ha renovado el interés en la civilización y ha asegurado que su impacto continúe siendo reconocido. El reconocimiento del impacto de los hititas ha llevado a una mayor reflexión sobre su lugar en la historia. La comprensión de cómo su legado ha perdurado y cómo sus contribuciones han sido asimiladas por otras culturas demuestra el valor duradero de su civilización. Este reconocimiento ha sido fundamental para valorar el papel de los hititas en la historia global. El regreso del Imperio hitita, en el sentido de su legado y la influencia que perduró después de su caída, ilustra cómo las civilizaciones pueden continuar influyendo en el mundo incluso después de su disolución. El estudio y la apreciación de este legado reflejan la importancia de comprender y valorar las contribuciones de las civilizaciones antiguas en la configuración del mundo moderno. El regreso del Imperio hitita a una forma de existencia más fragmentada y menos centralizada tras su crisis es un reflejo de cómo los cambios en el poder y la estructura pueden transformar una civilización. Aunque el imperio como entidad unificada
unificada se disolvió, sus legados continuaron influyendo en las regiones circundantes y en las culturas posteriores. Tras la crisis y el colapso, el imperio hitita se desintegró en varios reinos más pequeños, cada uno con su propia administración y gobierno. Aunque ya no existía un imperio centralizado, estos reinos y ciudades-estado continuaron influenciados por la herencia hitita. La región vio una serie de estados sucesores que mantuvieron y adaptaron las tradiciones y estructuras administrativas que habían sido parte del imperio hitita. A pesar del colapso político, el conocimiento y las tradiciones hititas continuaron siendo una influencia importante en la región. La escritura cuneiforme hitita, junto con otros aspectos de su cultura, fue estudiada y preservada por civilizaciones posteriores. Las contribuciones en diplomacia, arquitectura y administración influyeron en la manera en que las culturas vecinas manejaron sus propios sistemas políticos y sociales. Los estados que surgieron tras la caída del imperio hitita, como los frigios y lidios, adoptaron y adaptaron muchos elementos del legado hitita. Esto incluye prácticas administrativas, elementos culturales y aspectos de la arquitectura. La integración de estas influencias muestra cómo los elementos del imperio hitita continuaron siendo parte de la evolución cultural y política en Anatolia y sus alrededores. Con el tiempo, las ruinas y los registros del imperio hitita fueron redescubiertos y estudiados por arqueólogos y historiadores. El trabajo de investigación y excavación ha permitido una apreciación más profunda de la civilización hitita y ha ayudado a reconstruir su historia y legado. El regreso al estudio de estos hallazgos ha renovado el interés en la civilización y ha asegurado que su impacto continúe siendo reconocido. El reconocimiento del impacto de los hititas ha llevado a una mayor reflexión sobre su lugar en la historia. La comprensión de cómo su legado ha perdurado y cómo sus contribuciones han sido asimiladas por otras culturas demuestra el valor duradero de su civilización. Este reconocimiento ha sido fundamental para valorar el papel de los hititas en la historia global. El regreso del imperio hitita, en el sentido de su legado y la influencia que perduró después de su caída, ilustra cómo las civilizaciones pueden continuar influyendo en el mundo, incluso después de su disolución. El estudio y la apreciación de este legado reflejan la importancia de comprender y valorar las contribuciones de las civilizaciones antiguas en la configuración del mundo moderno. La resolución del viaje del héroe del imperio hitita revela cómo, a pesar del colapso y la fragmentación, el impacto duradero de la civilización persiste en la historia. La caída del imperio no solo marca el final de una era, sino también la continuación de su influencia en las regiones circundantes y en la memoria colectiva. Aunque el imperio hitita como entidad política dejó de existir, su legado cultural y administrativo perduró a través de los estados sucesores y las culturas circundantes. Los avances en diplomacia, arquitectura y escritura que los hititas dejaron atrás fueron asimilados y adaptados por otros pueblos, enriqueciendo la historia y la cultura de la región. La integración de estos elementos contribuyó a la formación de nuevas identidades culturales y políticas en Anatolia y Mesopotamia. El descubrimiento y estudio de las ruinas hititas y sus documentos históricos han permitido una mejor comprensión de su civilización. La preservación de su herencia ha ayudado a reconstruir la historia del imperio hitita y a valorar su contribución a la civilización antigua. Esta preservación también ha subrayado la importancia de la arqueología y la historia en el entendimiento de las sociedades pasadas. El Tratado de Paz de Kadesh y las prácticas administrativas hititas dejaron un legado duradero en la diplomacia y la gestión de estados. Estos conceptos y técnicas fueron absorbidos por otras civilizaciones, influyendo en la evolución de las relaciones internacionales y la administración estatal en el antiguo Cercano Oriente y más allá. La historia del imperio hitita destaca el ciclo natural de ascenso, auge, declive y legado que muchas civilizaciones experimentan. El colapso de un imperio no significa el fin absoluto, sino la transformación y el impacto duradero en las civilizaciones sucesoras. Esta perspectiva ofrece una lección sobre cómo las culturas pueden cambiar y adaptarse, pero también cómo sus contribuciones continúan influyendo en la historia. La historia del imperio hitita nos recuerda
Recuerda que la grandeza y el impacto de una civilización no siempre se miden por su duración o poder político, sino por el legado que deja atrás. La capacidad de una cultura para influir en la historia y en las generaciones futuras es un testimonio de su importancia. A través del estudio y la preservación de estos legados, podemos apreciar la riqueza de las civilizaciones pasadas y su contribución a nuestro entendimiento del mundo. Ahora que hemos explorado el fascinante viaje del imperio hitita, ¿te has preguntado qué otras civilizaciones han dejado un impacto duradero en la historia? No te pierdas nuestro próximo video sobre los misterios de los sumerios, la primera gran civilización. Descubre cómo una de las primeras grandes civilizaciones de la historia influyó en la cultura, la tecnología y la administración, y cómo su legado aún resuena en el mundo moderno. Haz clic en la pantalla final para profundizar en el misterio y el impacto de Sumeria y continúa explorando las maravillas del pasado con nosotros. No te lo querrás perder.